Acompáñenme a orar, por favor, se los pido, por este estudio. Que Dios sea con nosotros, porque es tiempo de sumergirnos en la aventura de ir verso a verso. Es toda una aventura, ¿a poco no? Ir a la Biblia y estudiarla y ver qué dice el Señor a nosotros y todo eso. Está increíble. Entonces te voy a pedir que me acompañes a orar por el estudio. Ay, Señor, venimos ante ti. Gracias de verdad por este tiempo de quietud una vez más. Este tiempo en el que podemos todos ser testigos de tu amor que nos sostiene en este momento, Señor, que nos da el aire, que nos permite estar aquí con todo lo que se necesita para que estemos juntos escuchando tu voz, con este sentir de que venimos como una familia, Señor, como hijos que somos, y nuestro papá nos va a hablar el día de hoy. Ponemos simplemente en tus manos esto, tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Te lo ruego, por favor, Señor, que no sea yo realmente, que seas tú con tu Espíritu, simplemente exponiendo el significado de tu verdad, Señor, porque eso es algo sobrenatural. Cuando tu palabra es explicada, tú haces cosas en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, seas conmigo para explicar esto de manera que podamos recibirlo y ser edificados, ser transformados y pasar un tiempo adorándote con nuestra mente, reflexionando en estas verdades, masticándolas, asimilándolas, de modo que podamos realmente vivir distinto. Jesús, tú para eso nos creaste, para vivir de acuerdo a tu voluntad y vidas transformadas que te llevan gloria, porque para eso fuimos creados, y que puedan testificar de tu amor a otros, Señor. Sé con nosotros, te lo ruego, y gracias por ser tan bueno y por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Marcos qué? Eso. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y pues como vamos verso a verso, nos quedamos en capítulo 7, ¿verdad? En donde vimos estos dos casos, si recuerdas, en los que Jesús demuestra su poder y su autoridad en favor de dos personitas. La primera era esta mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba demonizada, ¿recuerdas? Por esta entidad antigua que estaba así dentro de ella y todo, y Jesús la libró de esta posesión demoníaca. Después vimos este caso del sordomudo, ¿recuerdas? Que Jesús tocó sus orejas y ¡pum!, se las destapó, ¿no? Y después desató su lengua y el vato hablaba bien, dice, ¿no? Vimos estas dos como escenas, y algo que me gustaría simplemente recapitular para conectarlo con lo que sigue. ¿Te acuerdas que vimos que la gente se maravillaba y decían, bien lo ha hecho todo? ¿Te acuerdas de eso? Exacto, ¿no? Está increíble. Jesús bien lo hace todo lo que Él hace está bien hecho, ya sea que lo aprecies desde el punto de vista de la macrocreación, o que lo aprecies desde el punto de vista de la microcreación, o que lo aprecies desde el punto de vista de la nueva creación. Él hace bien todo el tiempo, porque Él es Dios, ¿no? Aún en las cosas que nos cuesta trabajo comprender, las situaciones difíciles, el dolor, la pérdida, todo eso, ¿no? Realmente Él lo hace bien todo. Y aunque parezca a veces, ay, como que Dios se está equivocando, no. Él tiene todo bajo control y Él puede traer algo para bien de cualquier situación que estemos viviendo, si recuerdas, y no se supone que le atribuyamos despropósito alguno a Dios y todo eso. Entonces, ahí nos quedamos más o menos, y bueno, vamos a ver un poco como a modo de bosquejo del capítulo. Son como varias escenas. La primera tiene que ver, o la titulé Más comida, ¿verdad? Después de eso viene esta escena donde Jesús se topa con los fariseos y hay como que un encuentro de Él con ellos. Después viene una enseñanza como sobre la provisión, ¿verdad?, que Jesús le da a sus discípulos. Y después viene son como varias escenas que se ven aquí. Yo creo que vamos a llegar probablemente como hasta el 33, por ahí, ¿no? Cuando Jesús les da, también es un tiempo donde vamos a ver como el examen final que Jesús le hace a sus discípulos, básicamente, porque ya estamos como cerca del final de su ministerio, ¿recuerdas? De su ministerio terrenal. Entonces vamos al versículo 1 ahí y vamos viendo con qué nos encontramos, ¿verdad? No sé exactamente hasta dónde vamos a llegar, pero simplemente vamos verso a verso. Hay como un chorro que ir descubriendo ahí juntos. Vamos ahí al verso 1. Dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Pues los días ya cercanos a lo que era, te digo, la muerte del Señor. Ya le quedaba realmente poco tiempo en esta tierra, como, ¿verdad?, previo al tiempo de su crucifixión. Dice que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, ¿verdad?, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Vamos a ver lo que les dijo, pero nota esta idea. Como había una gran multitud y no tenían qué comer, o sea, había una necesidad bien real que necesitaba ser suplida, ¿verdad?, debido a que había muchas personas con hambre ahí. ¿Qué hizo Jesús? Él llamó a sus discípulos. Él percibe la necesidad, ¿y qué hace Él? Busca suplirla. ¿Cómo? Llamando a sus discípulos para que ellos participen en la obra que Él está a punto de hacer. ¿No te gusta esa idea? ¿No? Él dice que llamó a sus discípulos. Interesante, porque no llamó a toda la gente, sino a sus discípulos, a aquellos que estaban siendo como entrenados por Él, ahora sí que en cortito, de manera personal, ¿verdad? Interesante esto, porque cuando hay una necesidad
¿no? Y estamos caminando cerca de Jesús y Él está tratando con nosotros de cerca, ¿sabes qué? Él nos va muchas veces a invitar a ser parte de ese Él supliendo la necesidad. ¿Me explico? Y es como que lo que veo aquí, ¿no? Había una gran multitud, no tenían que comer. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, fíjate, a sus discípulos, no a toda la gente, sino a aquellos que estaban de alguna manera cerca de Él, les dijo algo. Tengo compasión de la gente, dice el versículo 2. Me encanta esta idea. ¿Tiene a poco no que ver con el hecho de que Jesús nos dice lo que hay en su corazón? Muy probablemente eso, la gente que estaba por ahí no se enteró lo que había en el corazón de Jesús, como estos discípulos que de cerca son llamados por Él y Él les hace saber esto. ¿Puedes ver? Nada más piensa en ese precepto. Quizá lo estoy como sobre espiritualizando, pero piensa en ese precepto. Cuando caminamos cerca de Jesús, ¿sabes qué? Él nos muestra lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Compasión, ahí lo dice. Tengo compasión de la gente, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos saber sobre lo que hay en el corazón de Jesús. Y de hecho no puedo evitar pensar una lección que reaprendí hace poco. ¿Sabes también qué hay en el corazón de Jesús aparte de compasión? Algo bien duro, te lo quiero leer en Isaías 63:4. Lo leímos o aprendimos hace poco. Fíjate lo que también hay en el corazón de Dios. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón. Póntelas. No nada más la compasión está en su corazón, sino también el día de venganza. Y de hecho, este capítulo termina con una referencia bastante fuerte a este día de venganza. Puedes ver, hay como dos verdades bien como contrastantes en el corazón de Dios, ¿verdad? Y si Dios tiene tal cual venganza en su corazón, créeme, no es una venganza no justificada o no legítima, ¿ok? Él tiene todo el derecho de vengarse, porque Él dice en la palabra, ¿no? La venganza es mía, ha dicho el Señor. ¿Sí recuerdas esa idea? Entonces, bueno, nada más que veas, Él revela lo que hay en su corazón y en este caso Él nos muestra estas cosas. Versículo 2b, como que les sigue hablando sobre esto, ¿no? O sea, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Esta gente, de alguna manera, esta multitud de personas le estaban como siguiendo la pista a Jesús, estaban cerca de Él, escuchando su enseñanza y todo eso. Entonces, Él muestra compasión y dice, no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Les explica a sus discípulos, ¿no? Tiene a bien como que explicarles más cosas relacionadas con esta necesidad. Y nada más me gusta eso, como los discípulos estaban ahí, realmente, o sea, siendo, ¿cómo te diré?, bendecidos por esta instrucción, o más bien, o sea, esto que hay en el corazón de Jesús. Entonces, quizá pensamos, era para que ellos contestaran algo así como que, ay, Señor, gracias que nos traes aquí de cerca para escuchar tu voz y poder involucrarnos en tu obra. Qué padre, Señor. Pareciera que eso iban a contestar, pero de hecho no es lo que contestaron. Versículo 4 dice que sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aquí, bueno, podemos ver por lo menos 2 cosas. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Como diciendo, o sea, ¿y cómo se le va a hacer para que se supla esta necesidad que estás tú percibiendo, Jesús? Es como que, bro, ¿cómo se le va a hacer? ¿Qué no viste a Jesús hace poco realmente suplir un chorro de pan a un chorro de personas? Es para que digas, no manches, claro, o sea, lo vas a hacer tú, Jesús, como lo hiciste la otra vez o algo así. Entonces, como puedes ver, están mostrando tal cual ahí como memoria de teflón, como bien chafa. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan, no? A estos. Y aparte, no sé si te sonó esto como un poco despectivo, porque dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, no? Te digo, yo lo noto un poquito medio despectivo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, ellos ya están en este punto de su ministerio en un, ¿cómo diré? Han estado alrededor de las regiones de Decápolis y lugares en donde son como ciudades gentiles. Entonces, muy probablemente esta multitud está constituida principalmente de gente gentil, como no judía. Entonces, creo que en parte hay cierto despectivo ahí en el caso de los discípulos, ¿no? Judíos, y estos que son ahí multitudes, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién va a saciar a estos? Porque a los judíos Dios siempre los sacia. Él es el pastor de los judíos, como lo vimos en la primera escena, que es como un milagro ante una multitud que en parte sí representa a los judíos. Pero creo que esta otra multitud que también va a ser saciada con el pan de manera como milagrosa y todo, creo que en un sentido así representa también a los gentiles, como que creo que Dios nos quiere mostrar con estas escenas muy parecidas que Él es el pastor tanto de judíos como de gentiles. Aunque estos judíos piensen, ay, ¿estos qué? ¿A poco pueden ser bendecidos por Dios? De hecho, sí, bro. ¿Y a poco no? ¿Recuerdas cuando vimos esta escena de la multiplicación del pan? Que el pan, en un sentido claro, apunta a Jesús, que Él es el pan de vida, ¿verdad? Él no nada más multiplica el pan y se lo da para los cuerpos de las personas y saciar sus panzas, sino que Él mismo es el pan de vida, ¿no? Y esto de ser partido para repartir el pan y todo, eso simboliza o apunta en un sentido al hecho de que Él es el pan de vida que fue partido por nosotros. ¿A poco no? ¿Me explico? Entonces, importante esto, ¿no? Él es el pan de vida y el proveedor de pan para la mesa, tanto de judíos como de gentiles, aunque estas personas digan, ay, ¿a poco a estos? ¿No? Y quizá tú y yo, bueno, somos
todos gentiles y decimos, yo no tengo ese problema que tenían los judíos de hacerle el fuchi a quién sabe quién, pero quizá tú y yo le hemos hecho el fuchi a otro tipo de persona que pensamos, ¿a poco Dios podría glorificarse en la vida de este? Si fue drogadicto, ¿no? ¿A poco Dios podría manifestarse en la vida de este y a través de él? Si tiene tatuajes, o qué sé yo, ¿no? O tiene las greñas de colores, o no sé, ¿no? Cualquier cosa que podríamos nosotros pensar que a una persona la descalifica para recibir la bendición de Dios o algo así. Cuidado, no se supone que tengamos este corazón así, que hace acepción de personas, ¿verdad? Y que pensamos, ¿a poco estos? Y todo eso, bueno, nada más que veas esa idea. Y te digo, creo que esta segunda multitud representa a la multitud de toda la tierra, porque de hecho eran 4,000 personas. Interesante, el número 4 algunos lo relacionan con el número de la tierra, por estas 4 esquinas de la tierra que se ven en el Apocalipsis y todo eso. Entonces pareciera que apunta un poco hacia eso, ¿no? Y bueno, versículo 5, era para que Jesús se los pusiera como chancla, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Estás viendo y no ves? ¿No? Pero no. O sea, yo les hubiera dicho eso si yo fuera Jesús. Qué bueno que no soy Jesús, ¿verdad? Porque yo no sé cómo responder. Jesús sí. Entonces, en paciencia, en vez de regañarlos, en vez de decirles, oigan, no le hagan el feo a no sé quién, no. Les responde en mucha paciencia, a ver, ok, ¿cuántos panes tenéis? ¿No? Ellos dijeron, 7, ¿no? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, tal como el buen pastor que nos hace recostar en lugares de delicados pastos, ¿recuerdas? Los hizo recostar en tierra también a los gentiles, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Entonces, un poco ya habíamos visto una escena, te digo, muy parecida, donde aprendemos cosas, y si está otra vez siendo como presentado estos preceptos, hay que repasarlos rápidamente, ¿no? Dice que mandó a la multitud que se recostase y tomando los 7 panes, o sea, le dieron hasta ese momento, ¿cómo te diré? Tomó lo que hasta ese momento ellos le dieron 7 panes. Interesante porque de hecho ellos no le dieron todo lo que tenían en sus manos, porque el verso 8, ahorita no vamos a ir todavía ahí, pero el verso 8 dice que aparte de los panes tenían también unos pececillos, pero los pececillos no se los dieron desde el principio, probablemente porque es como que, o sea, va a bendecir a estos con mis peces, no. Primero nada más dale los panes, a ver, ya si se rifa con los panes, porque quién sabe cómo le va a hacer, ya si se rifa entonces le sueltas los peces o algo así. O sea, ¿cuál es el punto? Que le dieron lo que había en sus manos, se lo dieron como en pagos. Es como que está bien chafa, era para que, dáselo todo desde el principio, ¿no? O sea, porque Él es Dios, ya viste lo que hizo antes con panes y peces, ¿por qué no simplemente se lo das, no? Todo, te digo, en parte es porque ellos estaban mostrándose incrédulos y un poco despectivos con estas personas y todo eso, pero bueno. Mandó entonces que tomaran los 7 panes. Y me encanta porque Jesús, ¿tú crees que sabía que ellos, aparte de los panes, traían los peces? Sí. ¿Les reclamó por eso? No. Aceptó los 7 panes, no lo vio como poca cosa, no les reclamó nada, tuvo contentamiento en ese sentido. ¿Me explico? Porque dice ahí que habiendo dado gracias, es decir, Jesús, eso, me encanta, ¿no? Con lo que tuvo en sus manos en ese momento, hizo lo que tenía que hacer. Y le dio gracias, obviamente, a Dios. No le dijo a Dios, nomás 7 panes, chale, Jesús. Chale, Dios, son bien poquitos. Solo decir. No. Él con esos 7 hizo, ¿no? Qué importante esa idea, ese ejemplo de Jesús, ¿no? Lo que sea que tú pones en sus manos, Él puede hacer algo con eso. Y Él no lo va a ver como poca cosa cuando tú se lo entregas de corazón y así. Que, bueno, no fue el caso de ellos, ¿verdad? Les faltó darle los peces, pero bueno, sí se entiende la idea, ¿no? Dice que habiendo dado gracias, los partió, ¿no? Y habíamos visto algunos preceptos sobre eso, porque tú y yo somos como panecillos también en manos de Dios, ¿no? Que necesitamos ser quebrados y todo eso. Eso lo vimos hace tiempito, ¿no? Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y después lo que te digo, ¿no? Versículo 8, ahora sí, dice, tenían también unos pocos pececillos. Es como, ¿por qué no se los diste desde el comienzo? Como que, chale, ¿no? Pero bueno, con todo los bendijo, versículo 7b, dice, y mandó que también los pusiesen delante, básicamente. Les dio esta orden. Ellos probablemente medio a regañadientes lo hicieron. No lo sé, no estaba yo en esa escena, pero al final de cuentas lo que vemos es que Jesús tal cual dio esta orden, ellos la obedecieron, pusieron delante la comida, ¿no? Se pudieron involucrar en el servicio a Dios y todo, ¿no? Al ver que ciertamente se rifó con lo de los panes, entonces, órale, no, pues sí, le damos la otra parte. Jesús tuvo paciencia como en ese proceso, ¿verdad? Ellos con su memoria de teflón y todo eso, y se vieron involucrados en este gran servicio, ¿no? Que Él dio a la multitud y todo eso. Versículo 8 dice que comieron y se saciaron, tal cual. Me encanta esta idea. No dice que botanearon y se quedaron con hambre, ¿verdad? Como cuando, ya te lo he dicho, cuando vas al Costco, ¿no? Te dan una probadita y dices, chale, pues,
dame más, pues me quedé con hambre. O sea, no fue así. No es que botanearon y se quedaron con hambre, sino que comieron y se saciaron, ¿verdad? Porque fue algo generoso, algo suficiente, de hecho hasta sobró. Dice que recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas, y un poco lo vimos en el primer milagro, ¿recuerdas? Que representaba a la multitud judía. Esto tiene todo que ver con, que Él trajo a la existencia de la nada el pan, o sea, milagrosamente. Eso significa que se ahorró un chorro de pasos, la hizo de campesino que hace ¿cómo se llama? Que planta la semilla y que después brota y después la saca y la procesa y la muele y la convierte en harina y la amasa y hace la receta y la hornea. O sea, Jesús la hizo de campesino y de panadero y de fabricador de hornos de pan y todo, o sea, todo en un instante. No sé si me explico. Se ahorró un chorro de pasos y creó pan en ese momento. Está impresionante, ¿no? Y lo mismo con los peces y todo. Y dice que recogieron los pedazos que habían sobrado. Interesante, porque dice que sobraron 7 canastas. En el milagro pasado sobraron cestas, pero no eran 7, eran 12. ¿Recuerdas? Interesante, porque la palabra cestas no es la misma que canastas. Cestas se refiere más a canastas pequeñas. Estas canastas, de esta otra palabra, habla de canastas grandotas. De hecho, Pablo, en Hechos 9:25, ¿recuerdas cuando sale de Damasco y lo sacan en una canasta? Es la misma palabra, canasta. Estamos hablando de una canasta grandota en donde cabía un vato ahí hecho bola. O sea, estamos hablando de que sobró de hecho más. Eran 7 canastas grandotas. Interesante, porque la vez pasada vimos que el hecho de que hayan sido 12 cestas simbolizaba algo, porque el 12 en la Biblia tiene que ver con administración, tiene que ver con gobierno. ¿Te acuerdas? Vimos un poco eso. El número 12 en la Biblia tiene así una serie de implicaciones súper interesantes y todo. Pero creo que también el 7 creo que fue, ¿cómo te diré? Intencional también, ¿no? Porque ¿a poco no está relacionado con los 7 panes? Él les da, ellos le dieron 7 panes y Él les devolvió 7 canastas gigantes llenas de panes. Nada más que veas eso. Lo que sea que pongamos en manos de Jesús, como Él no es deudor de nadie, Él eso mismo lo multiplica un chorro. No sé, me hace pensar en cuando Pedro está todo frustrado porque le dice a Jesús, hemos tratado de pescar toda la noche y nada, Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Y es cuando Jesús le dice, boga mar adentro, echa, ¿cómo dice? Echa la red, y entonces Pedro dice, ok, en tu palabra echaré la red. O sea, aunque ya intenté y nada, como tú me lo estás diciendo, ok, como en un sentido podemos decirlo así. Tengo una barca que no da fruto, Señor, o sea, no pasa nada, ok, pero tú consagra esa barquita, boga mar adentro como Jesús dijo, echa la red. ¿Y qué pasó? Esa misma barca casi se hundía de tantos peces que tenía, ¿te acuerdas? O sea, porque lo que pones en manos de Jesús tal cual se multiplica, ¿no? 7 panes y después 7 cestas gigantes. Me encanta esa idea, eso es un precepto impresionante. Todo lo que ponemos en manos de Dios, Él lo multiplica tal cual. Ahora, no es necesariamente la mejor motivación. Le voy a dar algo a Dios para que lo multiplique. Le voy a dar 1000 para que lo multiplique por 10 o algo así. Obviamente no es la motivación correcta, ¿verdad? De darle a Dios algo para que lo multiplique. No es la motivación correcta, pero es una realidad que no podemos no decir. Cuando le das algo a Dios, Él lo multiplica. Es una realidad. Ya si nuestro corazón torcido le da para que multiplique, eso es otra cosa. Pero es una realidad que Él multiplica lo que le damos. ¿Me explico esto? ¿Con esto? Impresionante. Que veas cómo lo que le das a Jesús, o sea, porque Él es poderoso y así. Me encanta esa idea. Y bueno, sobraron entonces 7 canastas y dice que las recogieron. ¿Esto qué implica? Pues que muy probablemente Jesús les dio la orden de que lo recogieran, o sea, porque Jesús no quiere que las cosas se desperdicien. Quizá ellos pensaron, pero ¿para qué las recogemos? Si Él es bien poderoso, Él podría rifarse y hacer más pan en cualquier momento. Es como, no, porque esto es la provisión de Dios y no se supone que seas descuidado, ni ingrato, ni irresponsable, ni desordenado con la provisión de Dios, ¿no? Porque si ellos no hubieran recogido, ¿verdad? Hubiera implicado un desperdicio de la provisión de Dios. Esto, repito, refleja ingratitud, descuido, irresponsabilidad, desorden y poca sabiduría. Pero el hecho de que lo hayan recogido refleja pues lo contrario, ¿no? Gratitud, cuidado, responsabilidad, orden, sabiduría. Y esto tiene todo que ver con administración, ¿no? Administrar sabiamente, responsablemente, cuidadosamente todo lo que Dios nos da. Es muy importante esto, un precepto muy importante en cuanto a la administración, ¿no? Y bueno, versículo 9 dice que eran los que comieron como 4,000. Te digo que pareciera hacer como una referencia, el número 4, a la tierra completa, lo cual me hace pensar que, o sea, no es que se está repitiendo exactamente la misma escena, sino que está hablando o enfocado en los gentiles, porque Jesús, repito, es el pan de vida y el proveedor de pan tanto de judíos como de gentiles. Muy importante que veas eso, ¿no? Y entonces dice que los despidió
también, parecida a la escena pasada, ¿no? O sea, los mandó a sus casas, básicamente con este gesto amistoso, amoroso, los despidió, ¿no? Entonces, el precepto, aparte de esto de que Jesús es el pan de vida de todos, sería importante entender esto, ¿no? O extraer este par de preceptos. Número uno, debemos confiar siempre en la provisión de Dios, número uno, porque Él está demostrando que Él ciertamente, ¿no? Lo que pones en sus manos, ¡pum!, se multiplica y así, ¿no? Él es el proveedor, ciertamente. Entonces, siempre confiar en la provisión de Dios y nunca olvidar la provisión pasada de Dios. Puedes ver qué es lo que había pasado con ellos y quién va a alimentar a estos. Entonces, como que, bro, ¿ya se te olvidó o qué? Entonces, eso, siempre confía en que Dios va a proveer, nunca olvides de que Dios ya ha provisto. Puedes ver dos preceptos importantes ahí. Versículo 10 termina diciendo esta sección o esta primera escena, termina diciendo que luego entraron en la barca con sus discípulos que él entró en la barca y se fue a la región de Dalmanuta. Y vamos a la siguiente escena, es este encuentro con los fariseos, básicamente. Versículo 11, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, ¿no? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, pidiéndole señal como si... O sea, acaba de mostrar un chorro de señales, no nada más estas, sino otras. Estos fariseos eran testigos de que Jesús era poderoso y que podía manifestar todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que le demandan como más? O sea, ¿que no es suficiente con lo que ya hizo? No, de hecho no. Porque, las señales realmente no producen fe. Si estos hombres no tenían fe, familia, no era porque no había suficientes señales vistas por ellos, porque había muchas, sino porque no consideraban la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, si recuerdas, que la fe es por el oír de la palabra de Dios. No dice que la fe viene cuando ves un chorro de milagros, entonces puedes tener fe. O sea, realmente no. Los milagros son más bien como un resultado de la fe, pero no producen fe en sí. ¿Se entiende esta idea? ¿No? O sea, sí hay fe involucrada en escenas en donde hay milagros, pero los milagros más que producir fe, producen como hambre de más milagros, producen como cierto morbo, ¿no? Es como una especie de droga extraña, ¿no? Ya vi un milagro, ahora quiero ver más. Era el caso de ellos, ¿no? O sea, que realmente no creían. En un sentido le están como diciendo, a ver, valida tu ministerio, a ver, rífate con algo, a ver, sorpréndenos, a ver, haz algo así bien sorprendente, a ver si es cierto, a ver si te hago el favor de creer en ti. Es como que, bro, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué clase de demandas son esas? En parte podemos un poco decirlo, a ver, si eres Dios, a ver dónde está el poder, si es cierto que eres Dios. Interesante, porque ellos decían confiar en Dios, o sea, los fariseos, ¿no? Y cuando una persona dice confiar en Dios, no se pregunta dónde está el poder, más bien ve el poder en todos lados. ¿Puedes ver eso? Cuando una persona cree en Dios, eso, ve el poder en todos lados, o sea, hasta en los átomos, ¿a poco no? Nada más dices, wow, Dios es poderoso, ¿no? ¿Cómo te explico, no? Y lo mismo, piensa en esto, porque Pablo dice en 2 de Corintios, me parece, que básicamente infiere, ahorita te explico cómo, que la gracia es en sí misma el poder de Dios. ¿Recuerdas cuando él dice, bástate mi gracia? Que le dice a Pablo, ¿recuerdas? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, te tiene que bastar mi gracia porque mi poder, o sea, mi gracia, se perfecciona en la debilidad, ¿no? Mi poder es mi gracia, tal cual necesitas entender eso. Entonces, cuando una persona dice confiar en Dios, no se pregunta dónde está la gracia tampoco, sino que ve la gracia en todos lados. Porque he visto muchas personas que dicen ser cristianas, a ver, ¿dónde está la gracia? Bro, la gracia está en todos lados. ¿Me explico? Y bueno, era el caso de estos hombres que estaban preguntando ahí, a ver, ¿dónde está el poder? Porque aparte, eso, como que pedían una especie de señal como más cañona o más fuerte de la que ya de por sí habían visto, porque un poco como pareciera que están diciéndole algo así como, ok, están chidas tus señales estas del pan, así como del sol para abajo, pero yo quiero ver una señal más cañona, por eso le dicen señal del cielo, algo acá tipo Elías, como cuando pum y salió fuego del cielo, algo así, a ver, quiero ver algo así, más rifado, ¿no? Y es como que, bro, nada que ver. Entonces, fíjate la respuesta de Jesús, versículo 12, dice que gimiendo en su espíritu. Creo que le pesó en el corazón a Jesús ver a estos vatos en esta actitud, ¿no? Todas demandando señales, ¿no? En vez de suplicando por fe. ¿Me explico? Es como que qué diferencia tan grande. Y gimiendo en su espíritu con esta carga, gimió por ellos. Aparte, otra cosa. ¿Qué no dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Recuerdas esa idea? Está creo que en Romanos 8, que el Espíritu de Dios, eso, intercede con gemidos indecibles. O eso, me hace recordar esto. O sea, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay veces que traemos cosas que no sabemos cómo expresarle a Dios, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, con esos gemidos que Él pone, podemos realmente
Orar a Dios aunque no sabemos muchas veces ni cómo decírselo. No sé si me explico. Y dice Charles Spurgeon, ¿no?, que esos gemidos indecibles, ¿no?, inspirados por Dios en nuestro corazón, a menudo son plegarias que no pueden ser rechazadas por Dios. ¡Wow! ¿No te gusta esa idea? Entonces, ¿qué no Jesús es Dios mismo? Y si está gimiendo en su espíritu, claro, es el Espíritu de Dios gimiendo dentro de Jesús. O sea, que está intercediendo por estas personas. Es como yo lo entendería, ¿no? Porque dice que está gimiendo en su espíritu. Claro, tiene todo que ver con esto. Este gemido indecible de que le duele el pecado de estos hombres, el endurecimiento de sus corazones y así, ¿no? Entonces, bueno, eso dice, y que preguntó ahí, ¿no? ¿Por qué pide señal esta generación, ¿no? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No se les va a dar, ¿no? Porque ustedes la están demandando, ¿no? Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. O sea, en un sentido, Jesús está ejemplificándonos lo que un poco ya le había dicho a sus discípulos. Si mal no recuerdo, creo que es en Lucas 17, cuando les dice algo así como, si no los pelan, es como una paráfrasis, ¿no? Si no los pelan, sacudan el polvo de sus pies y váyanse al lugar que sigue, ¿no? Busquen nomás a los pacificadores, a los que reciban el saludo shalom, el saludo de paz. Y si no, mira, al que sigue, next. ¿Te acuerdas un poco de esa idea? Pareciera que Jesús está, como ejemplificando esto, ¿no? O sea, se fue a la otra ribera. O sea, ustedes están demandando cosas, no están creyendo en mí, ¿sabes qué, hijo? Mira, sacudo el polvo, me voy a la otra ribera. O sea, vemos un poco esto. O sea, podemos aprender de Jesús en ese sentido. Él no desperdició el tiempo con estas personas. Suena duro, pero es la verdad. Y dices, o sea que se fue, les hizo el feo. No, ellos le hicieron el feo a él. Él intercedió por ellos, ya lo vimos. Pero como ellos no quisieron nada, él simplemente sacudió, ahora sí que espiritualmente, ¿no? Sacudió el polvo de sus pies y se fue. Él honró la decisión de ellos. Ellos no querían nada con Jesús, ¿no? Entonces él honró eso. Entonces, ¿no quieres nada conmigo? Órale, pues me voy. Es así, por eso creo que se apartó. Y qué fuerte contraste, ¿no? Ver a esta multitud, previa a esta escena, ¿no? Una multitud con una necesidad, ¿verdad? Y en este caso, fariseos con demandas, ¿puedes ver? A los que eran una multitud con una necesidad real, Jesús mostró señales impresionantes, ¿no? Que tenían que ver con su pastoreo. Y a los que estaban así todos endurecidos, ¿no? Realmente no les mostró nada, ¿no? Porque estaban ellos no tanto necesitando ser pastoreados, sino demandando ser impresionados. Interesante eso, ¿no? Que veas el gran contraste. Entonces, ¿cómo te ve a ti Jesús? ¿Cómo me ve a mí? Preguntémonos, ¿no? ¿Somos acaso eso, personas que necesitan ser pastoreadas o que están demandando ser impresionadas, ¿no? Y aquí el texto te puede contestar, ¿no? Ya sabes lo que Jesús prefiere y no quieres que Jesús haga esto contigo, ¿verdad? Créeme, no quieres eso. En fin, es importante, ¿verdad?, que veas eso. Y dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan, ¿no? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Una cosa rápido, por si pensamos, ¿se vio poco pastoril Jesús porque los ignoró? No, Jesús sigue siendo el pastor, lo que pasa es que estos vatos no eran ovejas. ¿Me explico? No es que él ya no era pastor, sino que ellos no consideraban a Jesús su pastor porque no tenía nada de oveja en su corazón. Y tú y yo necesitamos pedirle a Dios, Señor, danos corazón de oveja. ¿Me explico? ¿Sí se entiende esta idea, familia? Importante, ¿verdad? Y bueno, vamos a lo que sigue. Es como la escena siguiente, es, como te decía, esta como enseñanza relacionada con la provisión. Dice que habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, se olvidaron de traer el pan, medio despistados, ¿no? Tenían varias cestas, se les olvidó, y nada más traían un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Interesante idea, porque esta escena toma lugar después del momento que Jesús tuvo con estos fariseos. Entonces, ¿qué no podemos ver un poco esto? Que Jesús tuvo comunión con el Padre, aprendió cosas durante este encuentro con los fariseos, ¿no? Y de ahí a este encuentro con sus discípulos, creo que Jesús empezó, venía pensando, ¿qué onda con estos vatos? Probablemente seguía intercediendo por ellos y después se dio cuenta, hay que tener cuidado con estos vatos que cero corazón de oveja y no sé qué. Yo creo que estaba conviviendo con el Padre en ese sentido y llegó y eso que el Padre habló a su corazón, ¿qué no lo está compartiendo con los discípulos en esta siguiente escena? Sí, ¿no? Me encanta esta idea, ¿no? Cuando tú convives con Dios, Él pone cosas, verdades en tu corazón y es padre solo caminar con Dios en ese patín, ¿no? Y después en los encuentros que tienes con otras personas, compartirles lo que Dios está hablando a tu corazón, ¿no? Me encanta esta idea. Entonces eso, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Es como un resultado de su meditación en ese sentido, ¿no? Y interesante, menciona la palabra levadura de los fariseos, levadura de Herodes. Tú y yo sabemos, ¿no? La levadura representa, ¿qué, familia? En la Biblia.
representa el pecado, básicamente, ¿no? Es eso, ¿no? Y vemos pasajes en la Biblia que dicen, por ejemplo, cuidado con la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Con tantita levadura, como se expande un chorro, o sea, empieza con poquito, pero se expande un chorro, ahora sí que desgracia el pan, ¿no? Porque no se suponía que el pan tuviera levadura y todo eso. Entonces, no sé, si lo entendiéramos en conceptos como actuales, sería algo así como una gotita de veneno contamina todo el garrafón de agua, por decirlo. Entonces no tienes que dar lugar ni a tantito pecado, por decir. Entonces habla específicamente del pecado de los fariseos, ¿no? O de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Tenía que ver con este orgullo religioso legalista, ¿no? Entonces cuídense de eso, no sean legalistas, ¿no? Básicamente eso, ¿no? No se supone que seas así un cristiano que ya no quiere tener nada que ver nunca con gente que no tiene a Dios, ¿no? Cuidado con eso. Como cristianos se supone que seamos personas que se caracterizan por llevarla bien suave con personas no cristianas, ¿no? Que tengamos amigos no cristianos, buenos amigos no cristianos, no para que ellos nos influencien a nosotros, sino para que nosotros los influenciemos a ellos. Qué importante es eso, no convertirnos en personas todas, no sé, eso, que solo conviven con cristianos y ya. Está bien rana eso, familia. No estoy diciendo que no es súper importante convivir con cristianos, claro que lo es. Necesitamos desesperadamente la comunión, ¿verdad? Estar juntos es como una fogata y la iglesia nos sirve para eso y la familia y todo así. Pero qué importante es que como iglesia somos una misión que se supone que vaya y alcance a los que no tienen a Jesús. ¿Sí se entiende esta idea? ¿No? Entonces, cuidado con ese corazón fariseo, básicamente es la idea que les está diciendo. Y después, cuidado con la levadura de Herodes, que era pues este hombre con autoridad como terrenal. La idea es eso, ¿no? O sea, cuidado con esta mentalidad que solo piensa en lo terrenal, en autoridad, en este caso Herodes, ¿no? O sea, que piensan que la salvación de todo está en los políticos, ¿no? O en la autoridad. Es como que no, bro, ahí no está la solución, o sea, en lo más mínimo, ¿me explico? Híjole, y de hecho hay gente, billones de personas que van a creer que la solución está ahí. ¿A qué me estoy refiriendo? Al anticristo mismo, ¿no? Que va a ser una figura carismática, política, en el rollo militar, religioso, y la gente va a creer en él. Está terrible eso, y de hecho en cualquier momento va a iniciar ese periodo. Entonces necesitamos darnos cuenta, o sea, cuidado con la levadura de los fariseos, los que piensan nomás del sol para abajo, por decirlo así, ¿no? Que piensan en solo autoridad humana y no autoridad divina y todo eso, ¿no? Podríamos quizá añadir la levadura también de los saduceos. ¿Recuerdas a los saduceos? Que no creían en la resurrección. Entonces tenían esta como mente toda libertina, básicamente, ¿no? Que decían, pues si no hay resurrección, pues total, peca y disfruta, total, no hay resurrección. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con la levadura tanto de fariseos como de Herodes, como de saduceos, por decirlo así. Y bueno, interesante, porque Jesús les da esta enseñanza, ¿no? Después de que viene meditando y así, y dice el versículo 16 que discutían entre sí, diciendo, o sea, nos dice esto, es porque no trajimos pan. Entonces Jesús les va como a decir algunas cosas aquí ahorita en verso 17, pero nomás que veas aquí el verso 16, porque dice que discutían entre sí. Después de que les da Jesús esta enseñanza, ellos empiezan a discutir entre sí, ¿qué era lo más obvio o correcto que ellos debían hacer, como obvio espiritualmente, ¿no? Pues, ok, nos estás dando una enseñanza, una exhortación, ok, Jesús, ¿y qué quieres decir con eso? Explícanos, tú explícanos. La idea es que le preguntaron a Jesús de regreso, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué consiste la levadura de estos vatos y de estos otros? ¿Por qué? Explícanos los peligros, danos aplicaciones. Señor, queremos preguntarte a ti, que tú nos digas, pero en vez de acudir a Jesús, entre ellos empezaron, y dice aparte que a discutir, ¿no? Cuando dice la Biblia, oye, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Recuerdas esa idea? Cuando te falta sabiduría, nomás pídesela a Dios. Está en Santiago 1, no me acuerdo dónde, pero tú búscalo, ¿no? Y eso, ¿no? Dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios, Él la va a dar abundantemente y sin reproche. No dice, si te falta sabiduría, debate con tu hermano y a ver si ustedes sacan la conclusión. O si te falta sabiduría, discute a ver a dónde llegas. O sea, no es eso, sino buscar sabiduría de parte de Dios, ¿no? No dice especula, opina, discute, ¿no? Debate, ¿no? Y es que no puedo evitar pensar en eso, porque hace poquito escuché un debate sobre el rapto, ¿no? Aparte de la entrevista que mencioné también hace poquito, que había escuchado una entrevista sobre el rapto, no, así muy larga, es otro caso en donde vi un supuesto debate sobre el rapto, en donde dos vatos iban a como discutir, no, es que el rapto es antes de la tribulación, y otro, no, es que es después, y supuestamente iba a ser esta discusión interesantísima, porque ninguno de los dos realmente entendía la postura pre y post del rapto y se pusieron a discutir y no llegaron a nada en un show. Es una entrevista, un debate como bien largo. No llegaron a nada ninguno de los dos entendía realmente como su postura. Y sabes, está bien gacho porque terminaron ambos dudando cada uno de su postura. Es como que, bro, mejor nomás hubieran visto lo que dice la Biblia. La Biblia es como muy claro en cuanto a eso y en cuanto a todo.
¿no? Y bueno, no sé, esos debates me dan mucha flojera. Y dices, ¿por qué los ves? Oh, pues es que soy morbosón, pues, pero... Ya, perdón, pensemos otra vez. Vamos a lo que sigue. Discutían entre sí, está bien chafa eso, y discutían, es que ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo, luego Jesús les dijo, no, de hecho, la escuché porque quería ver alguna respuesta y me sorprendió. No llegaron a nada porque nomás estaban discutiendo, entonces tenían todo que ver con esto, ¿verdad? Pero bueno, entendiendo Jesús que no tenía por qué estar haciendo esto, les dijo lo siguiente, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Y dices, ya sé de dónde salió la frase esta de estás viendo y no ves. Exacto, es bíblico, porque les está diciendo tal cual eso, ¿no? O sea, tienes ojos y no ves, papá, tienes oídos y no oyes, o sea, se te está olvidando, estás viendo y no ves. Es completamente bíblico, ¿ya viste? Y bueno, y después dice, y no recordáis, o sea, los reprende por esta como memoria de teflón también, ¿verdad? O sea, un poco como ya lo habíamos visto, aquí los reprende tal cual por eso, tenían un corazón de teflón. Y piensa, el resultado de un corazón de teflón, ¿verdad? O de una memoria de teflón, creo que es endurecimiento de corazón, porque dice ahí, o sea, aún lo tienes endurecido, es porque se te olvidó lo que debías recordar, ¿no? Que yo soy el proveedor de todo pan y de hecho yo soy el pan de vida. Se te ha olvidado eso, no lo has recordado. Y como tienes memoria de teflón en cuanto a eso, tu corazón se está endureciendo. Qué importante es entonces, familia. Si todos tenemos memoria de teflón, pues ser intencionales en recordar todo el tiempo. Dice, ¿no recordáis? Espérame, no, hay que recordar, porque si no, nuestro corazón se puede endurecer, como dice ahí. ¿Puedes ver eso? Y qué importante, ¿no? Dice Proverbios 10:3, por ejemplo, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Qué importante sería recordar todo el tiempo esto, ¿no? Jehová, Dios, es nuestro proveedor. No olvides esto. Recuérdalo intencionalmente todo el tiempo. Aprovecha, no nada más antes de cada comida, quizá antes de cada empanada o antes de cada bocado en tu corazón muerdes y, Señor, gracias por esta mordida. Gracias por esta otra. Y por el chimichurri, aún también. O qué sé yo, ¿no? O sea, que agradezcamos a Dios, no nada más antes de la comida, sino durante la comida también. En tu corazón, que tengas una actitud agradecida en general, recordando todo el tiempo que de Él viene todo. Es muy importante. Y también recordando que Él es el pan de vida tal cual. Que no cuando celebramos la Santa Cena, tiene todo que ver con hacer memoria de Jesús en eso. ¿Te acuerdas cuando dice, cada vez que, ¿cómo dice? Hacer memoria, ¿cómo dice? Eso, ¿no? Hacer esto en memoria de mí, ¿recuerdas? Lo de comer o celebrar la Santa Cena, recordar, o sea, que Él fue molido por nuestros pecados, así como tú y yo molemos la galleta en nuestra boca, o sea, ¿sí me explico, no? Nosotros molimos a Jesús en ese sentido y Él, siendo el pan de vida, alimentó nuestras almas y nos dio salvación y todo eso. Qué importante es entonces recordar eso todo el tiempo, porque Dios sabe que tenemos memoria de teflón y por eso necesitamos recordar, importante. ¿Qué no recordáis? ¿No? Creo que hay una enseñanza en segundo plano en respecto a este tema en este pasaje que es muy importante recordar. Por eso es que celebramos la Santa Cena aquí en Semilla regularmente, ¿verdad? Y bueno, versículo 19... sigue con la reprensión. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Me explico? Probablemente a ellos les pasó como al Chavo del 8, ¿no? Y pensaron, bueno, pero no se enoje, o algo así, ¿no? Porque Jesús creo que lo veo un poco, pues sí, enojado. Y dices, ay, ¿qué no que Jesús no se enoja? Claro que Jesús se enoja. Y cuando Jesús se enoja es justificadamente, no como tú y yo, que por lo general cuando nos enojamos es porque estamos pensando egoístamente de alguna manera. Jesús no. Esto es un enojo justificado, ¿me explicó? Y se los está diciendo, ¿cómo no entiendes, bro? O sea, ¿qué no me viste? O sea, bro, 2 veces te lo mostré, ¿no? Y tal, y tú, o sea, ¿cómo aún no entiendes? O sea, chale, ¿no? Y híjole, no sé, hubiera estado duro estar ahí, ¿no? O sea, hacer enojar al Señor es como que chin, o qué sé yo, en fin, ¿no? Los reprende. Y bueno, después dice el versículo 22, es como la siguiente escena, donde dice, ¿no? Vino luego, este término bastante dinámico, recuerdas que aparece varias veces en el Evangelio de Marcos, el vino luego y enseguida, todo eso tiene que ver con este dinamismo con el que describe Marcos las cosas, las escenas, todo va pasando rápidamente, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Interesante, ¿no? Le trajeron a un ciego, le rogaron que le tocase. Este es otro caso, ¿no? De una persona que necesitaba ayuda y fue traído por alguien, ¿no? Dice que le trajeron y le rogaron. ¿Te acuerdas que un poco vimos esto, la escena pasada con el sordomudo, ¿verdad? O sea, vemos aquí la intercesión, ¿no? Hombres que trajeron a su amigo, ¿no?
podemos ver el corazón de la intercesión, que lleva a la persona por la cual está intercediendo al lugar correcto, ¿no? Y aparte le rogaron, o sea, en humildad, confiando en Jesús, ¿no? Humillados, o sea, Señor, ayúdale a nuestro amigo, ¿no? Qué importante que veamos esto, que extraigamos esto en cuanto a la intercesión. ¿Recuerdas? Un poco habíamos visto esto, ¿no? Llevar a la persona al lugar correcto, ¿no? A donde le van a hablar de Jesús, a todos los ciguitos espirituales, ¿no? Que Dios pone en nuestro camino. Qué importante es, o sea, llevarlos a Jesús, ya sea que los invites a la iglesia para que les hablen de Jesús, ya sea que los lleves a Jesús en oración para que Dios abra sus ojitos espirituales y puedan ver la gloria de Dios. ¿Me explico? Qué importante esto. Entonces, están intercediendo por su amigo, ¿no? Y aparte vimos esta idea de apropiarse la necesidad de la persona por la cual estás intercediendo. Creo que a ellos eso, le rogaron a Jesús porque podían ver que este hombre realmente necesitaba ser sanado de sus ojitos y así. Entonces me gusta estas cosas que se pueden extraer sobre el tema de la intercesión, ¿verdad? Entonces, tomando la mano del ciego, esta es la respuesta de Jesús. Como puedes ver, no es como que entonces no los peló y se fue a la otra ribera, como fue el caso de los fariseos, ¿no? Porque tenían su corazón todo endurecido. En este caso, no, era un corazón correcto. Entonces Jesús respondió, ahora sí que honrando esta decisión, porque Jesús honra nuestras decisiones, tanto buenas como malas, ¿te acuerdas? Tomando la mano del ciego. ¿Esto de qué me habla, familia? De un contacto cálido, compasivo. ¿Era necesario que él tomara la mano del ciego? Realmente no. Jesús podía sanarle de cerca, de lejos, con su sola voz o con un parpadeo o con un chasquido, por supuesto. Sin embargo, él eligió de esta manera compasiva, cercana, tomar la mano del ciego, ¿no? Como que tuvo compasión de él, tomó su mano y aprópiate eso. ¿Qué no tú y yo, estando ciegos espirituales, ciegos en nuestro corazón, un día Jesús nos tomó de la mano y nos llevó, ¿no? O sea, nada más piensa eso, convive con esa idea. O sea, la calidez, el amor de Jesús. Imagínate, estando ciegos, ni para dónde ir, o sea, ¿dónde voy? No sé, veo todo negro. ¿Qué veo? Nada, solo negro, o sea, ni negro veo, ¿no? Y no sé qué. Y sentir un toque cálido en tu mano, y es como, es el Señor. A donde yo te lleve, tú vas a ir, ¿no? Y estando ahí en ese proceso, de pronto, ¡pum! No sé qué. ¡Wow! O sea, apropiate eso, convive con eso, es maravilloso, ¿no? Jesús abrió nuestros ojos realmente. Ahorita vamos para allá a ver algunas cosas. Pero dice que le trajeron unos ciegos tomando su mano. Fíjate, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Interesante, ¿no? Le sacó fuera de la aldea. Me encanta porque por si de pronto tendemos a descuidar los detalles en estas dinámicas, ¿no? Estas interacciones de Jesús con la gente. Un poco ya habíamos visto estas cosas, pero es importante que veas eso, ¿no? Le sacó fuera de la aldea. ¿Qué es esto? Buscó un tiempo como personal con esta persona, ¿no? O sea, no fue como que delante de todos, miren, todos vean, voy a hacer un circo de mi ministerio de sanidad. O sea, realmente no fue así. Importante, ¿no? Sino que lo sacó aparte. No para que todos vieran, sino para tener un tiempo con él, para bendecirlo a él de manera individual, personal, cercana, como privada. Dice que lo sacó fuera de la aldea, tal cual. ¿Puedes ver eso? Jesús quiere tratar contigo cosas por aparte. Cosas que no necesariamente las personas se van a enterar, pero Él quiere obrar contigo cosas, bendecirte en lo individual, en lo personal, muy importante también. Y escupiendo en sus ojos, ¿no? Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. O sea, no sé si es tal cual, literal, en ese orden, que escupió tal cual en sus ojos, y después le puso las manos. ¡No! Se cortó el video. Chin, efectivamente. Entonces vamos a simplemente terminarlo en audio. Esto lo estoy grabando, de hecho, después, pero eso, solo sé paciente. Vamos a terminar el estudio. Nos quedamos, de hecho, en el verso 26, así que, de hecho, falta poco. Entonces, bueno, te invito a que termines de escuchar el estudio, aunque sea en audio. Estamos hablando de, ¿qué será? 15 minutos o algo así. Pero, en fin, aquí te dejo lo que grabé después con el fin de no dejar chimuelo el estudio, ¿ok? Venga. Y nos quedamos en esta idea, ¿no? Que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Entonces, cuando habla de que escupió en sus ojos, como veías ahorita, o sea, no sé si tal cual escupió literalmente en cada uno de sus ojos y después tocó sus ojos con sus manos, o si escupió primero Jesús en sus propias manos y después con sus manos así, ya con su saliva tocó sus ojos. No sé cuál de las dos. Si tomamos literal lo que dice el texto, bueno, pues dice ahí que como que pues escupió en sus ojos, pues, y después puso sus manos en los ojos de él. Y quizá pensamos, oye, fue un poco inusual eso. De hecho, no es
tan inusual como podríamos imaginarnos como a primera vista. Y un par de cosas sobre esto. Si pensamos de pronto que es inusual o nos parece inusual a nosotros, deberíamos simplemente sacar esta aplicación de esto. Si Dios trata con nosotros, familia, de manera como inusual, no es para que nos quejemos, no sé si me explico. O sea, Dios tiene todo el derecho de manifestarse a nuestras vidas de las maneras más inusuales que Él decida hacerlo, ¿verdad? Y no somos quienes para quejarnos, no somos quienes para demandarle explicaciones o disculpas a Dios. Un poco, de hecho, habíamos visto esta misma idea hace tiempito, ¿verdad? Con este otro milagro que hace también de manera aparentemente inusual. Y hemos de saber que de hecho no era tan inusual que Él realizara este milagro de esta manera, porque como ya hemos visto, si recuerdas, de hecho la sesión pasada lo vimos, la saliva tiene todavía, se cree, estas propiedades como curativas. De hecho, es verdad, o sea, la saliva tiene propiedades curativas. Tú sabes, los médicos chinos llaman a la saliva como el líquido espiritual del cuerpo y cosas así. Interesante. Y un poco vimos también el precepto que de hecho se repite en este pasaje, que Jesús utiliza cosas que sanan, familia, ¿verdad? O sea, Él echa mano de cosas que sanan. Y dice que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, ¿verdad? Él mirando dijo, ¿no? Este hombre ciego, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Me encanta la respuesta de este hombre, ¿no? Porque dice, veo los hombres como árboles primero. O sea, esto tiene que ver con, o sea, no los veo con mucha claridad que digamos, como que el vato veía así medio como borroso, por decir, ¿no? Y después dice, pero los veo que andan. O sea, me encanta porque lo veo como agradecido. No es como que le dijo, veo los hombres como árboles, Jesús, ay, pues ni me sanaste y ven, te quedó medio chafa, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, no lo veo como quejándose o con no contentamiento, sino, o como te diré, o sea, con todo y que veo poco claro, me imagino al cieguito pensando, bueno, algo es algo, veo mejor que nada. Entonces dice, no, fíjate, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, es decir, sí veo y está padre, estoy como agradecido por esto, ¿no? Me encanta esta idea porque creo que es por esta actitud no quejumbrosa y con contentamiento de este ex cieguito que Jesús hace lo siguiente, es lo que dice el versículo 25. Luego, ¿no? Después de que este hombre mostró como contentamiento y no queja, ¿verdad? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, esto es ya la segunda vez que Jesús toca los ojos de este hombre, y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, algo importante de ver aquí es que Jesús realmente sanó a este hombre, familia, en pasos. Es decir, no le sanó a la primera, ¿no? Y quizá nos puede llegar a pasar por la cabeza que Jesús acaso tiene como un poder limitado o ya le andaba como fallando su poder milagroso. No, para nada. Si le sanó en pasos fue completamente intencional. ¿Me explico? De hecho, Clark comenta que la saliva, que era así como curativa, la usó primero Jesús como para quitar las lagañas de los ojos y todo eso, y ya después fue como, o ese fue parte de los pasos con lo que lo hizo, y ya después lo sanó por completo como en pasos. Pero bueno, es interesante la opinión de Clark sobre esta idea de Jesús usando su saliva y todo eso. Pero bueno, el punto o lo que sería importante que veamos es que lo sanó como en pasos, ¿me explico? Y esto me hace pensar en un ejemplo que escuché hace poco, ¿no? De un misionero que fue a evangelizar a una tribu en un lugar así como todo lejano y así, y él estaba, este misionero, tratando de explicarles a estas personas de esta tribu este ejemplo o este pasaje, y resulta que los curanderos de esta tribu usaban también este tipo de métodos de sanidad que era como la saliva y así. O sea, sus curanderos solían usar eso, y cuando escucharon este ejemplo de que Jesús usó la saliva, es como que creyeron mucho más en él, porque era como, órale, o sea, Jesús le hace igual que nuestros curanderos, pero él es más poderoso que nuestros curanderos porque él incluso sana ciegos y todo eso, ¿no? Entonces, nada más que veas esa idea, cómo Dios puede utilizar este tipo de cosas, no nada más, como te decía, porque él echa mano de lo que sana, sino que puede llamar la atención incluso de personas que de alguna manera están como familiarizados con este tipo de maneras de sanar y todo eso. Y entonces, no sé, me llamó la atención este ejemplo. Y bueno, eso, ¿no? Pudieron creer en Jesús porque pudieron relacionarse con este como método de sanidad, por decir, que él decidió utilizar en esta ocasión. Y bueno, como te decía, no fue como por falta de poder, entre comillas, que Jesús no sanó a este hombre a la primera así completamente, sino que tenía él un plan. O sea, estaba queriendo tratar algo en el corazón de esta persona, ¿no? Creo que le estaba dando la oportunidad a este ciego de mostrar gratitud, mostrar contentamiento, permanecer creyendo, permanecer confiando, este proceso, ¿no? Y es tal cual, ¿a poco no? Como Dios trata con nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces le pedimos a Dios cosas y no nos responde a la primera, por decir. Entonces, Él con esto nos da como la oportunidad de insistir en oración, como la mujer, ¿te acuerdas de Lucas? Me parece que es Lucas 18, esta mujer que insistía con su petición al juez este injusto, que a final de cuentas terminó haciéndole caso a la petición de la mujer, con todo y que era un juez injusto, ¿no? Y Jesús da la enseñanza de, o sea, si un juez injusto hizo caso a esta mujer por su insistencia, ¿cuánto más
vuestro Padre, que es un Padre justo, ¿no? Va a hacer caso a ustedes cuando insisten en oración y así, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto. Y no pude evitar así como espiritualizar este ejemplo, ¿no? O sea, porque nosotros, ¿a poco no? Antes de tener a Dios, estábamos tal cual ciegos espiritualmente, ¿no? Y pasamos un poco como por este mismo proceso de no ver absolutamente nada, ¿verdad? A después ver como un poco, en este sentido, como ver a los hombres como árboles, después ver como mejor, en este caso, como este hombre, y ya después una vista perfecta. Déjame te explico un poquito esto, ¿no? Piensa en esto, o sea, antes de que tú y yo nos hiciéramos cristianos, tal cual estábamos, ¿a poco no? Ciegos espiritualmente, éramos completamente incapaces de ver las verdades de Dios, ¿a poco no? Y después, ¿qué pasa? Que Dios toca nuestro corazón, nos abre, por decir, los ojos en un sentido, de modo que empezamos a ver las cosas, pero bueno, no las vemos a la perfección, ¿verdad? Porque estamos como bebés en la fe, por decir. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a madurar en nuestra fe, empezamos a ver cada vez mejor las cosas y en un sentido como este hombre que ya veía claramente. Pero ¿qué me dices de ver las cosas perfectamente con ojos resucitados en el cielo? No sé si me explico, ¿no? Este proceso de no ver, a ver mejor, a ver a la perfección, se consuma en la resurrección. ¿A poco no? Porque tal cual, ¿no? O sea, Dios nos ha prometido, familia, tener un cuerpo nuevo un día con ojos resucitados que van a poder ver al Creador del universo cara a cara, ¿no? Está impresionante. Isaías habla de esto, ¿no? Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Hablando de nuestros ojos resucitados, los ojos de nuestros cuerpos nuevos, ¿me explico? Que van a ver a Jesús, van a ver al Rey en su hermosura, ¿no? De hecho, dice Pablo también en 1 Corintios, me parece, cuando habla, ¿no? De que vemos oscuramente, ahorita vemos oscuramente como en un espejo, pero, como diría Juan también, le veremos un día tal como Él es, porque seremos semejantes a Él, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Está impresionante esto. Déjame te leo una cita relacionada con esto. Está en el Salmo 17:15, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, dice el autor del Salmo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Me encanta esta idea, ¿no? ¿Y a poco no? O sea, Pablo, cuando habla de esto, está impresionante porque él habla de la ceguera como espiritual que fue sanada en su alma, pero como que Dios le dio un ejemplo muy gráfico a Pablo, porque si recuerdas, en el momento de su conversión, Pablo fue dejado ciego por el Señor, ¿recuerdas? Cuando tal cual Dios lo deslumbra con una luz impresionante y lo deja ciego completamente, y tiempo después lo sanan, y dice el libro de los Hechos, ¿no? Como así nos describe cómo le arrancan así las, ¿cómo se llama? Las escamas, así como unas escamas de sus ojos, y Dios los sana como físicamente, ¿no? Y está impresionante porque, o sea, Pablo experimentó la ceguera física en el momento de su conversión, y después Dios lo sanó físicamente, y después creo yo que él tenía ese ejemplo muy tangible, muy gráfico, físico en mente cuando habla de cómo Dios nos hace recuperar la vista en lo espiritual, por decirlo así, cuando dice en 2 Corintios 4:6, ¿no? Que Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. No sé si recuerdas eso, ¿no? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús, ¿no? Como en el rostro de Jesús, hablando de esto, de que Dios alumbró nuestros ojos, por decirlo así, para que podamos ver por fin las cosas espirituales y todo eso, ¿no? Entonces, Pablo habla de esto, ¿no? Y no sé, me hace pensar en, te digo, este proceso de no ver nada, a ver un poco en nuestro nuevo nacimiento, a ver cada vez mejor durante nuestro caminar, pero que nuestra esperanza esté puesta en ese momento, ¿no? El momento en el que vamos a ver cara a cara al Señor. Está impresionante, ¿no? Y una cosa rápido en cuanto a esta idea también, porque, ¿cómo te diré? Sí, esta idea del ciego tiene como aplicaciones en cuanto a lo espiritual para nosotros. Creo que también esta otra idea, cuando dice que los vio a los demás, ¿no? Ya después de que, ya con la segunda vez que Jesús tocó sus ojos, ya vio claramente a todos. Piensa eso. Está increíble también espiritualizar esta idea. Dice que vio claramente a todos. Y cuando pensamos esto espiritualmente, ¿qué no se supone que tú y yo veamos claramente a las personas? ¿A qué me refiero? No me refiero a con los ojos físicos, ¿no? Sino ver claramente a las personas, es decir, ver a las personas de la manera en que Dios las ve. Hay una cita también en el Nuevo Testamento donde Pablo habla de que, oigan, yo ya no juzgo a nadie según la carne, yo ya no discierno a las personas según la carne, es decir, no las veo como yo las vería en mi carne, ¿no? Sino las veo como Dios quiere que yo vea a las personas, verlos claramente. ¿Y de qué habla esta idea, familia? De ver a las personas como el objeto del amor de Dios, ¿ok? Eso sería ver claramente a las personas, ver a cada una de las personas que nos rodean, ¿no? Como el objeto del amor de Dios. Eso es lo que son las personas, porque a veces tú y yo vemos a las personas, qué sé yo, como enemigos, o les hacemos el fuchi por X cosa que no nos parece de las personas, como vimos hace rato, ¿no? Cuando estos
hombres, los discípulos de Jesús, veían a los gentiles como poca cosa, como estos, no sé qué, ¿no? A veces tú y yo, cuando discernimos a las personas según la carne, no los estamos realmente viendo claramente como Dios los ve, como el objeto de su amor. No sé si me explico, ¿no? O a veces, como te digo, los vemos quizá como enemigos, porque, ay, es que esta persona me trató mal, ay, es que esta persona me hizo el feo, qué sé yo, ¿no? Entonces, no vemos claramente y empezamos a malentender la realidad y pensar que nuestros enemigos son los hombres, ¿no? O personas, cuando realmente nuestros enemigos no son seres humanos. Es tal cual lo que dice Efesios 6, ¿no? Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes y todo esto. O sea, hablando de que nuestros enemigos, familia, son principalmente espirituales, ¿verdad? Y bueno, los minions que tienen que ver con el mundo espiritual, que algunos sí tienen cuerpo y todo eso, pero no espíritu, y son como híbridos y todo esto, ¿no? Todo lo que implica el orden satánico y todo eso es lo que realmente son nuestros enemigos. Pero ¿cuál es el punto? Que nuestros enemigos no son seres humanos, ¿me explico? O sea, que no sería ver claramente a las personas si las empiezo a ver como enemigos, porque nuestros enemigos... porque los seres humanos realmente no son enemigos nuestros, sino son, repito, el objeto del amor de Dios. O sea, híjole, y a veces yo sé que puede ser difícil ver a ciertas personas no como nuestros enemigos o algo así, pero piensa, o sea, Jesús murió por ellos. Si es un ser humano, sin importar cuán, según tú o según yo, indigno sea esa persona del amor de Dios o qué sé yo, Dios murió por esa persona. La que sea que tú tengas en mente que dices, ay, ¿a poco Dios ama a esas personas tan malas? Sí, de hecho sí. Y de hecho tú y yo éramos malísimos, somos malísimos, y Dios de todas formas nos amó. No sé si me explico, ¿no? Qué importante, familia, es ver a las personas claramente, ¿no? Y bueno, aquí nos vamos a quedar en el versículo 26, donde Jesús le dice a este hombre ex ciego, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, porque Jesús así no quería hacer, no sé, un circo de su ministerio de sanidad, ¿verdad? Y porque, bueno, no era tiempo todavía de que se supiera esto, o sea, iba a ser todavía más adelante el momento en que él iba a ser recibido, así como por las multitudes, hablando de su entrada triunfal en Jerusalén como un poco previo a su muerte y así. Entonces todavía no era tiempo, aunque ya estaba cada vez más cerca ese momento, todavía no llegaba a ese momento. Entonces él da esta indicación muy clara al hombre ciego y así. Y bueno, esta idea, ¿no? Ya la próxima semana estaremos viendo como la siguiente escena que tiene que ver con este examen final que Jesús le hace a sus discípulos y todo eso, y vamos a estar aprendiendo una fuerte lección que surge después de este momento del examen final, porque es cuando Jesús reprende duramente a Pedro, como estaremos viendo, y de ahí Jesús echa mano de ese momento, ¿verdad? Para darle una lección a la multitud que estaba por ahí en cuanto al verdadero costo de seguir a Jesús, en cuanto a lo que significa realmente ser como un discípulo de Jesús. Entonces vamos a estar viendo eso la próxima semana. Pero bueno, creo que, híjole, ya hasta aquí hay bastantes cosas, ¿verdad? Por las cuales orar, ¿verdad? Bastantes cosas que creo que es tiempo de que pongamos en manos de nuestro Padre. Entonces, acompáñame a orar, por favor. Si sigues ahí escuchando esto, simplemente haz tuya esta oración junto conmigo, ¿va? Y Señor, te damos gracias por este estudio, porque tú provees de todos los medios necesarios para que podamos estudiar tu palabra, incluso estos recursos de poder grabar las cosas un poco después y todo eso para ponernos al corriente y todo. Es importante, Señor. Y yo te doy gracias por cada personita que le picó play a esta grabación y que está recibiendo, Señor, estas enseñanzas que realmente, Señor, nos revelan cada vez más de ti y de tu amor. Y simplemente te ruego que tú grabes estas enseñanzas en la tabla de nuestro corazón. Te damos gracias porque tú nos recuerdas el día de hoy que tú eres el pastor, que tú eres el pan de vida, que tiene cuidado de nosotros, que tiene cuidado tanto de las personas judías como de las no judías, que es donde entramos todos nosotros, Señor, porque tú no haces acepción de personas y queremos aprender esa lección también y no hacer acepción de personas nosotros, no hacerle el fuchi a quién sabe quién por quién sabe qué, sino darnos cuenta, tú eres el pan de vida. Y está increíble eso, Señor, porque de no ser por eso, nosotros no hubiéramos podido hallar salvación, porque ciertamente no somos dignos de ti, Señor. Y gracias porque hoy nos permites recordar que ciertamente tú eres nuestro proveedor, tú provees realmente para todas nuestras necesidades, Señor, tanto físicas como espirituales. Y gracias porque hoy pudimos ver tu poder con esta señal, con este milagro impresionante, porque necesitamos ser pastoreados. No queremos ser como esos fariseos que demandaban ser impresionados con señales y cosas así. Para nada, Señor. No queremos tener memoria de teflón. Queremos siempre confiar en tu provisión y nunca olvidar lo que tú ya nos has provisto. Y te pido que si hay alguien que está escuchando esta grabación que todavía tiene una ceguera espiritual en su corazón, te ruego que tú abras sus ojos, Señor. Que tú sanes su vista
y que pueda esa persona ver cada vez mejor y madurar en su caminar y tener la esperanza de que un día, Señor, sus ojos resucitados verán al Rey en su hermosura. Y gracias te damos verdaderamente, Señor. Permítenos siempre ver a las personas como lo que son a tus ojos, el objeto de tu amor. Y gracias de verdad te damos por ser tan bueno. Bendito seas, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.